y vamos a estar hablando bajo el tema al otro lado. En esta cita bíblica donde leímos, Jesús había anteriormente, utilizando el contexto de los versículos anteriores, había hecho el milagro de la alimentación a los 5,000 personas. Y luego de Jesús realizar ese milagro poderoso, multiplicando los panes y los peces, vemos que Jesús le dice a los discípulos para que pasaran al otro lado de la ribera mientras él despedía la multitud. Y vemos que los discípulos reciben una ordenanza, los discípulos reciben una palabra de parte del Señor de que pasaran a la otra orilla, de que pasaran al otro lado. Y cuando Jesús les da esa directriz, comienza a despedir a la multitud, luego que la despide, comienza, va al monte a orar. Pero mientras Jesús estaba orando, mientras los discípulos navegaban en esa barca para obedecer el mandato del Señor, vemos que de momento a mitad del lago se desata una tormenta. En Mateo capítulo 14 también habla sobre esta historia y dice que se desató esa tormenta y dice que los vientos le eran contrarios y que estaban azotando esa barca. También en otro evangelio dice que también las olas eran tan fuertes que querían hundir esa barca. Y vemos poderoso es que muchas veces a nuestra vida sucede de esa manera. Cuando nosotros recibimos una palabra de parte del Señor, comienzan a venir vientos contrarios que quieren azotar nuestra vida. Comienzan, poderoso Rey, a esa ola, pues se quieren hundir nuestra barca. Comenzamos a pasar este problema, comienzan a llegar las circunstancias, llegan las pruebas, poderoso Rey, a nuestra vida y comienzan, poderoso Rey, a venir obstáculos que quieren ponerse de frente para que nosotros no alcancemos la otra ribera, para que nosotros no alcancemos el otro lado, poderoso Rey. Y a veces, muchas veces, cuando nos encontramos en esa circunstancia, pensamos que estamos solos. A veces decimos, pero Señor, ¿dónde tú estás? Mira lo que estamos pasando. Los problemas, los obstáculos son difíciles de superar, son difíciles de soportar. En una ocasión, en una situación similar, Jesús les dice, pasemos al otro lado. En esta ocasión Jesús estaba con ellos en la barca. Y pasó lo mismo, a mitad del lago se desató una tormenta, los vientos eran contrarios, las olas querían hundir esa barca y Jesús dormía. Y los discípulos en desesperación, Maestro, levántate, no ves que vamos a perecer, no ves que nos vamos a hundir. Y muchas veces la desesperación llega a nuestra vida. Muchas veces nosotros nos sentimos a veces que estamos solos. Jesús estaba ahí en la barca, pero ellos se sentían solos. Pero tenemos que entender que Jesús está observando, que Jesús siempre está allí, que Jesús siempre se preocupa por nuestras necesidades. Aquí en Marcos, cuando leímos en este versículo 48, dice que cuando Jesús termina de orar, le dice que lo vio remar con gran fatiga porque el viento le era contrario. Quiere decir que Jesús lo estaba viendo desde el monte, que ellos estaban intentando. Ellos estaban tratando de remar y navegar en contra de la corriente, que le era fatigoso, era cansancio, pero ellos estaban tratando de no rendirse, como muchas veces nosotros tratamos de no rendirnos, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque cueste. Pero tenemos que entender, pues, que Jesús prometió estar allí con nosotros todos los días hasta el fin, a través del Espíritu Santo. Y Jesús en ese momento estaba viendo el cansancio, la gran fatiga, pues, ya, de los discípulos de tratar de no hundirse y llegar al otro lado. Y vemos, poderoso Rey, que cuando Jesús lo vio, Jesús no se quedó de brazos cruzados. Jesús toma acción, tiene compasión y misericordia de los discípulos, como tiene compasión y misericordia de nosotros. Y Jesús decide caminar sobre el agua para llegar hacia donde estaban ellos. Y vemos poderoso de que cuando se asustan pensando que era un fantasma, como leímos aquí, Jesús le dijo que era él, que no temieran. En Mateo dice, te registra poderoso de que Pedro le pide permiso a Jesús para caminar hacia él sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Pedro, pues ella, muy atrevido, comienza a caminar confiando en la palabra que el maestro le había dado.
Pero pasó poderoso y lo mismo que pasaron ellos cuando se desató la tormenta. Comenzó a mirar los fuertes vientos. Comenzó a mitad de a mirar para atrás las olas que querían hundir la barca, sus compañeros que estaban detrás. Comenzaron esos pensamientos a llegar. Que Jesús me dijo de caminar hacia él, pero mira estos vientos, mira estas olas, que llegaré. ¿Qué sucederá de aquí al trayecto que me queda del maestro? ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos poderoso en el panorama de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues ya, mientras estamos caminando, pues ya, hacia esa palabra que Dios nos ha entregado, y comenzamos a enfocarnos en eso, llega el desánimo. Si nos distraemos en eso, comenzamos a hundirnos en nuestros pensamientos, comenzamos a hundirnos en nuestra duda, poderoso Rey. Y muchas veces eso es un obstáculo para poder avanzar, o sea, a lo que Dios tiene para nosotros, para poder avanzar y llegar al otro lado, a la otra ribera, poderoso Rey, que Dios tiene preparado para nosotros. Y vemos, poderoso Rey, que en eso, cuando nos encontramos, pues, en esos obstáculos poderosos, en esa prueba, muchas veces el pensamiento de nosotros es, o tal vez destrucción o muerte, que nos vamos a quedar estancados en ese mismo lugar, pero no. El obstáculo y la prueba son poderosos con el propósito de catapultarte hacia el otro lado, para utilizarlo como plataforma para que podamos alcanzar esa palabra, para que podamos alcanzar esa promesa. Pues, o sea, Pedro y los discípulos estaban enfocados en la tormenta, poderoso Rey, pero no entendían que Dios estaba probando su fe, porque en esa prueba y en esa tormenta que estaban pasando era para catapultarlo, para llevarlo hasta la otra ribera, para llevarlo al otro lado, poderoso Rey. Y vemos, poderoso Rey, que en una ocasión también Abraham recibe una palabra de parte de Dios. Abraham recibe una palabra de que iba a tener hijo, para que la promesa de la descendencia que se le había dado se siguiera cumpliendo. Pero Abraham tenía un obstáculo, Abraham tenía una prueba, y era que él y Sara eran de edad avanzada y Sara era estéril. Allí había un obstáculo que estaba haciéndole frente a Abraham, frente a Sara, que le impedía alcanzar la promesa de parte de Dios, que le impedía pasar al otro lado, al siguiente nivel que Dios tenía para ellos. Pero vemos, poderoso, que tal vez llegaron las dudas, llegaron los pensamientos a Abraham, porque somos humanos, pero Abraham también cometió también el error de la desesperación y obedeció a Sara para llegarse a Agar. Pero no fue hasta que Abraham se decide y comienza, o sea, a creer fuertemente en Dios, como dice Romanos capítulo 4, versículo 19 y versículo 20 y 21, si no me equivoco, que dice que Abraham no careció de fuerza. Abraham no perdió el ánimo. Abraham comenzó a creer en Dios y dice que eso no fue de obstáculo. Y dice que no tuvo pues en consideración la magnitud del problema, no tuvo en consideración pues ya la magnitud de la circunstancia, que tal vez para la ciencia y para el hombre Sara no podía tener hijos, pero había una palabra que estaba sobre ella. Y Abraham dice, pues, que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, que se hizo fuerte en la fe en esos momentos difíciles, cuando el obstáculo estaba allí de frente, cuando tal vez pues, los demás no le daban esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza, y a pesar de esos obstáculos, dice que se hizo fuerte en la fe, dando gloria a Dios, porque estaba plenamente seguro de que Dios era poderoso para hacer lo que había hecho. Y Abraham comenzó a declarar una palabra de fe, como Jesús le enseñó a los discípulos en el Evangelio según Marcos, poderoso Rey, que le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios y podrán decirle a este monte: muévete de aquí a la mar, y obedecería. Que Jesús le estaba queriendo ser al discípulo. Monte significa obstáculo, monte representa el problema, monte representa la circunstancia. Y Jesús en esa parábola, una comparación de algo natural o literal con algo espiritual, la enseñanza de Jesús era: si tienen fe en mí,
pueden decirle a ese obstáculo, te tienes que quitar del medio y el obstáculo obedecería. Le puedes decir al problema, no me va a hacer de impedimento, no me va a impedir avanzar, pues sea, a lo que Dios tiene para conmigo. Y así mismo sucedería. Y yo me imagino a Abraham diciéndole al problema, pues diciéndole a la esterilidad de Sara, poderoso, de, te tienes que quitar del medio porque hay un hijo que viene de camino. Te tienes que mover del cuerpo de Sara porque hay un Isaac, pues, que viene de camino, poderoso. Y Abraham comenzó a declarar la palabra en fe, poderoso rey, diciendo, esterilidad, maleta, sango, te tienes que ir porque Isaac tiene que llegar. Hay una palabra de parte de Dios que tiene que cumplirse y la avanzada y esterilidad no puede ser de obstáculo, te tienes que remover. Y vemos, poderoso rey, que Jesús poderoso le había enseñado a los discípulos a tener fe en medio de las dificultades, en medio de los problemas y en medio de las circunstancias. Pero a los discípulos en ese momento se les había olvidado, como muchas veces nos pasa a nosotros. Reciben una palabra de parte de Dios. Sabemos que Dios está allí. Sabemos que Dios es poderoso para hacer las cosas. Pero cuando llegan los momentos difíciles, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos pasa. Eso le pasó a Marta. Marta, cuando llegó donde Jesús, dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Y yo, sí, yo lo creo que en el día de la resurrección, en aquel día se resucitarán, pero Jesús le está diciendo literalmente, yo voy a resucitar a tu hermano. Yo vengo aquí, pero yo no vengo a quedarme de brazos cruzados. Yo voy a hacer lo que tú me estabas pidiendo. Marta tal vez recogió un boost de ánimo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron de frente a frente a la tumba, Jesús le dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, no, ¿por qué te molestan quitar la piedra si ya han pasado 4 días, ya se queda allí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando se encontró de frente a frente con el problema, con el obstáculo, la duda comenzó nuevamente a atacar su mente. Y así nos pasa a nosotros, que Dios nos da una palabra, estamos, wow, tremendo, creemos, se levanta la circunstancia, el problema, el obstáculo se presenta de frente y comienza el desánimo. Comenzamos comienza la fe disminuyendo y comienza la duda a atacar nuestra mente. Y la duda no es otra cosa que estar en dos caminos, en dos pensamientos. Sí, Dios lo va a hacer, pero que mira las circunstancias, mira el problema, mira lo que estoy pasando. Y comenzamos pues a tomar, se comienza a tomar un camino sin rumbo. Y muchas veces comienzan allí las malas decisiones, las malas acciones, cuando la persona permite que la duda tenga control de su mente. Y vemos poderoso es que Jesús tuvo que decirle a Marta, si ya yo te dije que lo iba a hacer, ¿por qué estás dudando ahora? Cuando dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria, de otras palabras, si yo dije que iba a resucitar a tu hermano, ¿por qué ahora que quiero hacer el milagro? ¿Por qué me está obstaculizando? Y lo que Marta no veía era que la piedra que ella veía como obstáculo, al otro lado de esa piedra se encontraba su milagro. Al otro lado de esa piedra se encontraba lo que ella quería, pero ella estaba obstaculizando como nosotros obstaculizamos cuando nos encontramos en esas circunstancias, en esos momentos difíciles. Vemos poderoso que a Israel también le pasó lo mismo. Cuando Israel recibió la palabra, poderoso que Dios habló a través de Moisés que iban a salir pues, de Egipto. ¿Qué pasó cuando se encontraron con el mar de frente? Ay, era mejor habernos quedado allí. ¿Para qué vinimos aquí a morir? Pero lo que ellos no sabían era que detrás de ese mar rojo estaba el camino hacia la tierra prometida. Cuando cruzan el mar rojo y llegan al desierto, aquí no hay comida, aquí lo que hay es sol, aquí no hay nada, me hubieran quedado mejor en Egipto, pero lo que ellos no sabían era que detrás de ese desierto estaba al otro lado la tierra prometida. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, poderoso rey. Y Pedro comenzó a hundirse, pues ya, en el agua, poderoso rey. Pero Jesús está allí para socorrernos. Jesús está allí para agarrarnos. En estos momentos difíciles, allí está Jesús, poderoso rey, para que nosotros nos aferremos de él, porque Jesús se hacía de nosotros como se hacía de Pedro, como lo recogió.
como Jesús, poderoso Rey, le extendió la mano y lo sacó del agua, poderoso Rey. Y vemos, poderoso Rey, que tenemos que hacer crecer nuestra fe en esos momentos difíciles. Jesús le dijo una ocasión a los discípulos: si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Y qué pasó allí? El grano de mostaza era una semilla bien, bien pequeña. Era de la familia de la hortaliza. Hortaliza, ya que yo trabajo en una finca, son como una planta de pimiento, planta de tomate, lo que son verduras, eso se conoce como hortaliza. Amén, aleluya. Y vemos, poderoso, que dice que es la semilla más pequeña de toda la hortaliza. Pero cuando yo estaba estudiando sobre el grano de mostaza, dice que cuando el grano de mostaza va creciendo y va creciendo, dice que le pasa en estatura a las otras familias de lo que son categorizadas como hortalizas y se viene a convertir como si fuera como un árbol. Por eso dicen árbol de mostaza, que puede llegarse, según se cree, a crecer como de 9 a 12 pies, con ramas frondosas, y dice que a las aves les gusta posar y anidar sobre esa rama. Dando en Jesús a entender con esta parábola, con esta enseñanza, que si nosotros hacemos crecer esa poquita fe, la vamos haciendo creciendo y va a ir creciendo, va a llegar a tal grado que cuando que va a crecer, pues sea más grande nuestra expectativa, y cuando lleguen, pues sea esos momentos difíciles, esas circunstancias poderosas que nosotros pasamos, la fe de nosotros va a estar tan y tan fortalecida, poderosa, de que nosotros, esto nos va a afectar y vamos a poder alcanzar y ver lo que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo que podemos dar de esto es Abraham nuevamente. Cuando Abraham Dios le dice que saliera de su tierra y su parentela, Abraham creyó en Dios, salió hacia el desierto. Tal vez diría: estoy aquí caminando, no hay nada, no sé hacia dónde voy, pero él siguió caminando. Y mientras estaba caminando en el desierto, Dios le dice: aquí es. Esta tierra que estás pisando es la tierra que yo te voy a dar a tu descendencia. ¿Y qué pasó allí? Abraham siguió su transcurso. Cuando vence el obstáculo poderoso la esterilidad de Sara y de avanzada, que nace Isaac, Abraham ya la fe de él estaba un poquito más fortalecida, aunque tal vez tuvo sus dudas porque se llegó a Agar, pero ya la fe de él ya estaba un poco más fuerte, el árbol de mostaza estaba creciendo. Hasta que llegó a tal punto de cuando Dios le dijo: entrégame a Isaac, sacrifícalo. Dice la palabra que al otro día, rapidito, madrugando, siendo de madrugada todavía, tomó a Isaac y a dos siervos, caminó y él dijo: te voy a mostrar el monte cuál es. Ya Abraham ya tiene experiencia, dijo: si yo me muestro en el desierto cuál es la tierra, yo sé que también lo va a hacer aquí. Dios le muestra en el tercer día el monte. Y lo que me llama la atención de esto es que cuando Abraham le dice a los dos siervos: quédense aquí, yo voy con mi muchacho al monte a adorar, pero voy a regresar con él. Y yo le dijo: me lo vas a entregar en sacrificio. Abraham dijo: pero yo voy a volver con él. Porque ya el nivel de fe de Abraham había crecido como ese árbol de mostaza, y estaba tan y tan grande que no importando lo que Dios le estaba pidiendo, lo que tal vez él en su mente tal vez estaría pasando por lo que Dios es mi hijo de la promesa y Dios me está pidiendo que se lo entregue, pero voy a creer. Y cuando llegó allá, que Isaac ya lo había visto otra vez haciendo sacrificio, le dijo: aquí está la leña, está el altar, pero falta el cordero. Tranquilo, Dios va a proveer. Y cuando Dios le dice: no extienda el cuchillo sobre el muchacho, Dios proveyó el cordero, como él dijo, y regresó con su siervo teniendo a Isaac a su lado. Porque la fe de él ya había crecido como ese árbol de mostaza. Y esa es la fe poderosa que Dios está buscando que nosotros tengamos. Esa es la fe poderosa que Dios quiere que tengamos, a pesar de las tormentas, a pesar de los obstáculos, a pesar de los momentos. Dice Pedro, cuando poderoso Rey, Dios lo levanta y se hacía de él. Dice que caminaron juntos hacia la barca, pero todavía los vientos estaban soplando. Todavía la olas estaban queriendo ir a esa barca, pero Pedro ya estaba ya con su fe fortalecida. Jesús está conmigo.
Yo confío en su palabra y aunque la tormenta esté soplando, yo voy a caminar hacia la barca. Aunque los problemas sigan soplando, aunque la tormenta, los vientos sigan azotando nuestra vida, tenemos que seguir caminando hacia el otro lado. Tenemos que seguir caminando hacia la otra ribera, pues, porque allá está la bendición, allá está la promesa, allá está el nivel que Dios tiene para que nosotros alcancemos. Y en esta noche quiero que tú veas la prueba, quiero que veas pues el momento difícil, no como un momento para estancamiento, sino que es la plataforma que Dios va a utilizar para que tú llegues al otro lado. Es lo que Dios va a utilizar, pues sea, para que tú apruebes el examen, pues sea, y pueda alcanzar el siguiente nivel, como también pasa en la escuela, cuando aprobamos el examen, la materia, alcanzamos el próximo grado. Y muchas veces esas pruebas, esas tormentas que llegan a nuestra vida, cuando son de parte de Dios, porque hay un propósito, son para que nosotros aprobemos pues, el examen y alcancemos el próximo grado que Dios tiene para nuestra vida. Ve el problema y el obstáculo, al otro lado está mi bendición. Al otro lado está mi promesa. Esto es lo que Dios va a utilizar para poder alcanzarlo. Esto no me va a detener. Y comienza a declarar la palabra. Obstáculo te tienes que quitar porque tengo que avanzar. Por sea, problema te tienes que quitar. Y si no te quitas como quiera, yo sigo caminando. O sea, como hizo Pedro hasta llegar a la barca, poderoso rey. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el momento, llegaron a la barca, entraron y se calmó el viento y llegaron a la otra ribera. Llegaron al otro lado, vieron milagros, vieron prodigios, Dios libertó al Gadareno. Y después de allí ellos alcanzaron lo que Dios tenía para ellos, porque siguieron siendo preparados para alcanzar el apostolado que tenía para ellos, para alcanzar el ministerio que Dios tenía para ellos, para poder alcanzar esa promesa que Dios le había dado. Y en esta hora, al otro lado está la bendición. Al otro lado está lo que Dios te quiere entregar. Pero no pierdas el ánimo, no pierdas la fuerza, no te desanimes ante las tormentas y los obstáculos que lleguen a tu vida, porque al otro lado está la bendición. Aleluya, Basenamai. Al otro lado está la promesa, al otro lado está allí envuelto lo que Dios te quiere entregar. Cuando Marta decide creer en Dios y recapacita y permite que quiten la piedra, esos hombres remueven la piedra y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. En otra palabra, milagro, ven fuera. Promesa, ven fuera. Estaba escondida, pero llegó el momento. Llegó el momento de que Marta pasara al otro lado. ¿Y qué pasó? Lázaro sale todo envuelto en el sudario. ¿Y qué dijo Jesús? Desátenlo y déjelo, en otras palabras, desátenlo y entréguenselo a Marta y María. En otras palabras, ahí está el regalo que Dios te tiene. Desaten el regalo y entrégaselo. Desaten el milagro y entrégaselo. Desata la bendición y entrégasela. Cuando decidimos creer y pasar al otro lado. Aprenda a ser como Jacob, y con esto termino. En aquellos tiempos, el bastón que ellos utilizaban en el tiempo antiguo, ellos las promesas que Dios le había dado, ellos las escribían en el bastón y se las pasaban a su próxima generación antes de morir para que siguieran aferrados a esa promesa. Y según la historia, se cree que Abraham, en el bastón de él había escrito las promesas y se la había pasado a Isaac. Jacob obtuvo el bastón de Isaac y me decía que cuando Jacob estaba ya en edad avanzada, aunque él sabía poderoso de que la promesa era para su descendencia, decía que Jacob se apoyaba sobre el bastón y adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Se apoyaba sobre la promesa. Estoy de edad avanzada. Tal vez alguna de esas promesas no las voy a ver, pero confío en ti, que sé que la promesa sigue vigente y mi descendencia verá la promesa. Y es momento de apoyarte en las promesas. Es momento de apoyarte en lo que Dios
te ha hablado, en lo que Dios te ha dicho. Y termino, ahora sí termino con este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir el escritor de los Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos cuando estuve estudiando esta palabra en su significado original, como se escribió, decía quitar la mirada de una cosa para ponerla en otra. ¿Qué estaba queriendo decir? Quita la mirada de la circunstancia, del problema, de la tormenta y ponla en Jesús. El que originó una palabra es el mismo que se va a darle cumplimiento a esa palabra. Si Jesús está en la barca, no hay por qué temer. Si Jesús está en la barca, tranquilo, tranquila, porque el que se encargó de hablar se va a encargar de cumplir. Él no hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Pablo dijo, las promesas de Dios son sí y son amén. Si Jesús está en la barca, si Dios está en la barca, tranquilo, tranquila, descansa en la tormenta, porque vas a llegar al otro lado. Gracias, Señor, aleluya. Te pido, Señor, que podamos, Señor, aumentar nuestra fe en esta noche. Que en esta noche podamos hacer crecer nuestra fe como ese árbol de mostaza que se hizo tan y tan grande que le pasó por encima a otra hortaliza, que le pasó por encima a la otra planta de su misma familia y pasó al siguiente nivel que eran los árboles. Te pido, Señor, que con Abraham caminemos en fe, no importando las circunstancias y los obstáculos que se presenten en nuestra vida, que podamos caminar como lo hizo Pedro, al lado tuyo, aunque la tormenta todavía siga soplando, poderoso Rey. Que podamos tener la fe, que podamos declararle esos obstáculos que se tienen que quitar porque estamos haciendo eco de tus palabras para poder avanzar. Y si en el momento no se quitan, que podamos seguir avanzando para poder pasar al otro lado, Señor. Te pido que aumente nuestra fe, que nos dé la fuerza, fortaleza a cada uno de los que están conectados, o sea, que puedan llegar al otro lado, Señor, que puedan alcanzar la otra ribera, aunque se levante los vientos, aunque tengan que enfrentar la tormenta, que puedan llegar al otro lado y que de hoy en adelante puedan ver la problema, la circunstancia, como la catapulta, como el impulso para poder llegar al siguiente nivel. Gracias, Señor. Suple las necesidades de cada uno, tú las conoces, sea económica, materialmente, sea en salud, Señor. Enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra, porque tu palabra dice que tu palabra no vuelve atrás hacia, sino que vaya a hacer lo que quiere, prosperado para aquello que fue enviado. Enviamos, como dijo el siervo del centurión, di solamente la palabra y mi criado sanaría. Así mismo enviamos la palabra, que por las llagas de Cristo el que esté enfermo es sanado y el que tiene una necesidad, Dios se compadece, tiene misericordia y suple esa necesidad. Recibe lo que necesitas buscar de parte del Señor en esta noche. La gloria y la honra siempre será tuya, Señor. Amén, aleluya.